Hoy en nuestra masterclass hablaremos de un tema muy interesante, como siempre creo, y hablaremos de qué hacer para que vuestros equipos de profesores no quieran irse de las academias, no las abandonen y que se queden ahí trabajando y dando clases y que todos estén muy satisfechos con su trabajo. Para los que no nos conocen todavía, para los que estáis aquí por primera vez, LangLion es un sistema, un software para academias de idiomas que ayuda en la gestión tanto administrativa como académica, es decir, todos los apuntes de las clases, las aplicaciones para profes, para los estudiantes, están disponibles ya desde un sitio. Los procesos como la matriculación, el seguimiento tanto de los profesores como de los alumnos, control de finanzas, pagos online, contratos online, todo está disponible en esa plataforma. Pero hoy no nos centraremos tanto en nuestro software, vamos a hablar de la finalización de los equipos. Entonces, hablaremos de por qué se van en realidad los profesores, qué buscan los profesores hoy en día. Hablaremos también de su compromiso e implicación y veremos cómo podemos apoyar el crecimiento profesional de nuestros equipos. Y para empezar, voy a compartir con vosotros que también por muchos años, porque más de 10, fui profesora en diferentes academias de idiomas. También trabajé como coordinadora académica, entonces conozco muy bien el mundo de las academias. Le tengo mucho cariño al trabajo de los profesores, de los jefes de estudios, porque creo que es uno de los trabajos más bonitos que se puede tener. Pero también ya teniendo estas tareas en las academias, me interesé un poquito más por el marketing, por la colaboración con otras academias, por la administración, gestión más de cursos. Y ahora formo parte del equipo de LangLion en el que ayudamos a las academias a seguir creciendo, a seguir desarrollando. Entonces, para conoceros un poquito a vosotros, y supongo que si ya todos estamos aquí en ese webinar, quizás os gustaría compartir a vosotros y responder en el chat por qué pensáis que los profesores se van de las academias, por qué hay tantos cambios a veces. Bueno, veo que ya tenemos una respuesta que a veces solo están de paso o les molestan los horarios. Sí, es verdad, es verdad. Estacionalidad, sí, efectivamente. Entonces, a veces los profesores empiezan el trabajo en una academia para ir probando, saben muy bien inglés, van a ver si este es el trabajo para vosotros, para ellos y van probando. Los horarios sí que son duros, eso es verdad. Estacionalidad porque todos sabemos, sobre todo ahora en verano, ¿verdad? Que hay menos clases, hay menos cursos, no todos los profesores tienen todos los horarios llenos, entonces es verdad que puede ser una de las causas. ¿Tenéis alguna otra idea? Veo que alguien está escribiendo algo, entonces vamos a ver si tenéis más ideas. Empiezan como prueba hasta que les llegue la oportunidad de tener 40 horas semanales, efectivamente. Y no siempre existe esta posibilidad, ¿sí? De darles tantas horas desde el principio. Trabajan en varias academias a la vez, sí, al mismo tiempo y luego eligen una de las dos, una de las tres que les ofrezca esta oportunidad, efectivamente. Entonces, como veis, las expectativas son, podéis seguir escribiendo, ¿vale? Cosas en el chat y voy a estar pendiente tanto de mi presentación como de lo que estáis escribiendo. Entonces, como veis, el trabajo de los profesores es muy bonito, da mucha alegría, sí, se comparte el conocimiento, se trabaja en un ambiente dinámico, internacional muchas veces, sí, pero
puede ser que para varias o para muchas personas la realidad puede ser un poco diferente. Para mí, a mí me costó bastante encontrar las desventajas, pero al final encontré, hablando con varios profesores, encontré muchas. Y quiero compartirlas con vosotros. Entonces, como ya habéis mencionado, las clases por las tardes, por lo cual conciliar la vida personal y el trabajo a veces de verdad es complicado. Muchas veces hay huecos entre clase y clase, ¿sí? Las clases se cancelan. ¿Qué hacer con ese hueco? ¿Sí? Mm, es duro a veces. O también habéis hablado de la estacionalidad, ¿sí? Entonces, a veces el horario se llena, se vacía según la temporada del año, según la demanda del momento, según los cursos que ofrezca cada una de las academias. Las clases grupales o las clases individuales funcionan de diferentes maneras, ¿verdad? En general, la estabilidad no es la palabra no es la mejor palabra que describa, ¿verdad? El trabajo del profesor, porque hay tantísimos cambios. También aquí veis que no siempre hay continuidad de los cursos, entonces, ¿vale? Los trimestres de otoño, de primavera están llenos de clases, pero luego en verano sí, muchas horas libres o durante los días festivos, sí, o fiestas como Navidad, Semana Santa, no hay clases y entonces los profesores cobran, no cobran, depende de la academia cómo organizáis, sí, los salarios. La cancelación de las clases, ya lo he mencionado también. Como decía antes, no se sabe cuándo se va a cobrar al mes. Sé que a veces las academias pagan siempre el mismo salario al mes y como sumando todas las clases del año y dividiéndolas por meses, pero tampoco todos los profesores están satisfechos con esta forma. Veo que aparece algo más en el chat o están esperando entrar en las escuelas públicas o posiciones. Sí, efectivamente, la academia es solo un empleo temporal hasta que consigan la plaza. Es verdad. Entonces, ¿qué podemos hacer si es un buen profesor, además está estudiando preparándose para las oposiciones, sí, sabemos que es un buen profesor, ¿qué hacer para que se quede con nosotros? Es verdad. Bueno, lo de los ingresos, ya lo hemos comentado un poquito, lo de los trabajos en varias academias a la vez también. Y también una parte que no siempre se refiere a todos los profesores, pero a muchos. Entonces, las posibilidades de crecimiento, ¿sí? Si ven que pueden desarrollar su camino laboral en esta academia o solamente dan clases a unos ciertos grupos y ya no hay nada más, ¿sí? Y por eso quizás van buscando otros sectores o, como decís, trabajo en escuelas públicas. Entonces, si un profesor se va, ¿qué resultados eso tiene en las academias? Pues sobre todo, de nuevo, tenemos que invertir nuestro tiempo en los procesos de selección y también en la formación inicial de los profesores, ¿sí? Porque todos sabemos lo difícil que es encontrar un profesor que realmente tenga esta carisma y también experiencia, ¿sí? Para dar clases. Si contratamos a una persona que está empezando su aventura con la enseñanza, sabemos que tenemos que invertir mucho más tiempo en la formación de esta persona. También, por supuesto, toda la gestión administrativa con los contratos, etcétera. A veces también eso puede influir en la imagen de la inestabilidad interna, porque, bueno, si se va un profesor, eso quizás no influye tanto, pero si ya son varios o si un grupo empieza clases con un profesor y luego nuevo semestre con un nuevo profesor, etcétera. Sí, si hay muchos cambios así, se ve que no hay tanta estabilidad.
También si queréis ir desarrollando vuestras academias, ir probando nuevas metodologías, nuevos libros, cualquier cosa que sea novedosa, si hay tantos cambios en el equipo, igual a veces faltan personas que lleven a cabo todos estos proyectos o simplemente no hay tantas ganas o motivación para implementar nuevas estrategias si todo el tiempo hay que dedicarlo a la formación del nuevo profesorado. Y eso también es una gran pena que a veces se pierde el talento valioso o el conocimiento pedagógico interno, porque ya habéis invertido el tiempo, ya habéis dedicado 2 años de trabajo con un profesor, ahora es un buen experto, conoce muy bien vuestra metodología, da unas clases estupendas, les encanta a todos los estudiantes y se va, ¿sí? Entonces hay que repetir todo ello desde el principio y a veces eso provoca cierta dificultad en cuanto a las relaciones de equipo, ¿sí? Porque si una persona se va, las otras están empezando porque se va, qué trabajo ha encontrado. Y lo he notado varias veces en las academias. Cuando se iba un profesor, los otros ya estaban pensando ¿por qué? ¿A qué academia? ¿Por qué a otra academia? O quizás a una empresa internacional. ¿Y cuánto se cobra? Y quizás ese es el trabajo para mí, ¿sí? Entonces, eso también influye en todo el equipo. Y como ya os hablaba antes, entonces lo del desarrollo de la academia es un poco más complicado si hay tantos cambios. Por otra perspectiva, podemos ver cómo lo ven los alumnos, ¿sí? Porque eso no solo impacta en el equipo administrativo, pero también en nuestros estudiantes. Entonces, como veis, los alumnos pierden el vínculo con su profesor, porque muchas veces los alumnos se quedan en un centro de idiomas porque tienen una muy buena relación con su profe y quieren seguir aprendiendo. Seguramente veis cuando organizáis la renovación de matrícula, muchas veces seguramente los padres dicen que queremos clases con esa profesora porque le cae muy bien a mi hijo, a mi hija, ¿sí? Entonces eso es importante. Luego los alumnos también siempre tienen que adaptarse a nuevo estilo docente. Eso a veces es positivo y todos sabemos que cambiar de profesor, sobre todo el profesor de idiomas, hace bien, sí, porque los alumnos de esta manera ven otros acentos, ven otras dinámicas de clases, pero si hay demasiados cambios así, o hay algunos alumnos que simplemente prefieren seguir teniendo clases con el mismo profesor, eso también influye en ellos. Perdimos un poco el seguimiento individualizado porque si un profesor empieza a dar clases desde el nivel A1 hasta, digamos, el nivel B1 de un grupo o de algunos estudiantes, conoce muy bien sus lados fuertes o qué dificultades tienen a la hora de aprender un idioma. Saben qué actividades implementar para activizar a ese alumno en el aula. Y si cada vez cambia el profesor, siempre el profesor necesita varias clases, ¿sí? Para entender qué necesita cada uno de los alumnos. A veces eso puede también tener el impacto en descenso de la calidad de enseñanza, sobre todo si se cambia de profesor durante el trimestre. Eso puede influir bastante porque se pierden algunas clases en realidad, porque de nuevo necesitamos esta clase para conocernos un poco, para aplicar nuevo ritmo de la clase, para ver cómo controlar el comportamiento de los alumnos si trabajamos con niños, por ejemplo. Entonces, desde mi perspectiva, también eso influye bastante. Y los padres a veces pueden perder la confianza en la academia si hay demasiados cambios. Y menor motivación, eso es como un resultado de todo lo que hemos mencionado hasta ahora. Entonces, ahora me gustaría haceros una pregunta un poco
no sé, rebelde, digamos, porque en realidad deberíamos hacernos la pregunta si queremos realmente retener a cada profesor. Porque a veces si tenemos pocos profesores o tenemos un profesor, podemos llamarlo profesor estrella, que todos lo conocen, es muy simpático, muy carismático y a toda costa queremos retener a este profesor y, por ejemplo, subimos su salario, su tarifa para que se quede con nosotros. Pues luego podéis ver que otros profesores, que igual sean los profesores un poquito más discretos, no tan estrellas, no tan reconocidos en la academia, pueden pensar, vale, pero nosotros no queremos irnos, hacemos muy bien nuestro trabajo. Muchas veces son esos profesores muy apañados, muy currantes, pero no tan estrellas, sino tan carismáticos. Ellos pueden pensar, vale, pero ¿por qué a nosotros no se nos suben las tarifas? Y eso puede influir en la baja moral de esa parte del profesorado, ¿no? Entonces, me refiero a que no se tomen las decisiones así sin pensar, muy rápidas, porque luego eso influye en todo el equipo, porque al final todos van a enterarse de ello. Entonces, para prevenir, deberíamos siempre mirar los datos, las cifras, ¿sí? Que nos dicen los informes, por ejemplo, de retención de alumnos, que nos dicen los informes, de hecho, de la asistencia de alumnos, del abandono de cursos, porque ahí podemos ver y a veces en muchas academias, hablando con diferentes coordinadores, sé que es así, que a veces hay profesores estrellas, pero en realidad el nivel de la continuación de los cursos en sus clases no siempre es tan alto como en las clases de otros profesores. Entonces, está bien siempre fijarnos no solo en la primera impresión, pero también en los datos y en las cifras. También nos pueden ayudar mucho, no sé si las hacéis en vuestras academias, entrevistas de desarrollo. Entonces, es como un poco una entrevista de trabajo, pero ya con un profesor que ya trabaja en vuestra academia y antes de que termine el año académico, podéis charlar en una reunión uno a uno con ese tipo bueno, en realidad con cada profesor deberíamos realizar estas entrevistas. ¿Cómo ve su futuro en la academia? ¿De qué forma le gustaría desarrollar? Si ve algunos inconvenientes, algunas ventajas, ¿sí? Y de esta manera ya podemos ir viendo si para el año que viene vamos a necesitar a más profesores, si necesitamos contratar a alguien o si el profesor va a quedarse con nosotros. Y de esta forma también prevenimos porque ya en mayo, abril, ya sabemos más bien qué esperar y tenemos muchísimo tiempo para repensarlo, ¿sí? O formar los profesores si lo necesitan, pero para prepararnos para el año que viene y no tener que tomar decisiones a la última hora en septiembre, por ejemplo, o en agosto, cuando ya tenemos los cursos planificados. También aquí, como veis, tenemos un puntito llamado dos jefes. Eso se refiere a que supongo que esta masterclass, ya que está dedicada a los jefes de estudios, entonces supongo que muchos de vosotros tengáis este rol en las academias, pero sé que en algunas tenemos simplemente el director del centro y quizás muchos de vosotros sois los propietarios, los dueños de las academias, pero cuando tenemos estas entrevistas de desarrollo es muy importante que las haga una persona con las habilidades, son soft skills, ¿no? Entonces estas habilidades blandas, estas habilidades interpersonales para hablar, ¿sabéis? De forma
más bien cercana con los profesores y no solo mostrarles las cifras, los datos de manera directa, sí, pero que se sientan bien y que la academia, el espacio donde hablamos con los profesores sea un lugar acogedor y que también ellos vean que estas reuniones en realidad son para ellos, ¿sí? Que la reunión no es solo para la academia, pero es más bien para el profesor. Sé que muchas veces en las academias los profesores sí oyen que hay algunas reuniones extras, ya sean uno a uno o de equipo, no siempre quieren participar porque lo ven como horas extras. A veces las academias no pagan por estas reuniones. También hay diferentes opiniones sobre ello. Entonces, desde mi perspectiva, es muy importante incluir esta información ya desde el principio, en el contrato, cuando un nuevo profesor empieza el trabajo con nosotros. Describirle cómo es la organización del trabajo o si queréis implementar algunos cambios y hacer que los profesores organizar más reuniones así, tipo entrevistas de desarrollo, reuniones uno a uno, reuniones con todo el equipo de profesores. Podéis usar ahora, quizás antes de que empiece el año académico, implementar estas nuevas normas en las academias para que los profesores estén preparados. Sí que, bueno, pues quizás cada mes, cada 2 meses hay siempre una reunión uno a uno. Y luego también hablaremos qué hacer en estas reuniones, pero lo importante es que ellos sientan que es algo para ellos y que ellos aprovechan de esta reunión, sí, que aprenden mucho, que sacan algo de ahí, que hay algunas conclusiones importantes y luego si llegáis a una conclusión, se realizan estos cambios de verdad, ¿vale? Veo un comentario, entonces lo voy a leer. Eso ya lo hacemos en mayo. Les preguntamos si van a seguir con nosotros en septiembre y nos dejan durante el verano, aunque estén en fijo discontinuo. Entonces, si entiendo bien, ya lo sabéis en mayo que sí que van a seguir con vosotros y sí o sí en verano dejan el contrato, ¿sí? Sí, eso ya depende de la persona, supongo, también. Entiendo. Y quizás quieren simplemente mantener sus puestos y mientras tanto están buscando otras soluciones. Entiendo. Sí, es duro y lo veo totalmente. Entonces, espero que algunos de los consejos que veremos ahora ayuden a que eso no pase en el futuro, porque veremos ahora varias ideas de cómo eso, que el compromiso sea mucho más alto, ¿vale? Y que si quieren tomar esta decisión, que tengan ese compromiso con la academia y no lo dejen como, no me importa, se lo digo en verano, pero si de verdad están pensando en cambiar de academia, que tengan esa relación, ese vínculo tan fuerte de que sientan esa necesidad de ser honestos, simplemente. Entonces, espero que de lo que vamos a hablar hoy ayude en ello. Gracias por compartirlo. Entonces, quizás vosotros ya tenéis algunas ideas, porque ahora de la parte un poco pesimista vamos a pasar al optimismo, entonces vamos a buscar ahora soluciones para todo ello. Entonces, también en el chat podéis escribir desde vuestra perspectiva están buscando los profesores hoy en día, ¿vale? Entonces, ¿qué les hace quedarse? Veo que tenemos organización y buena comunicación. Sí, es verdad. Los profesores desde el principio necesitan saber cuáles son las normas en cada academia, de qué y comunicar una buena comunicación con cualquier cosa, porque a veces los profesores dicen que
Por ejemplo, hay algún cambio de grupo, ¿sí? Y lo saben a la última hora o se enteran el mismo día que hay alumnos nuevos en el grupo y ellos en realidad necesitan preparar algunos materiales extras, ¿sí? Entonces es relevante. Formación práctica, es verdad, cada vez hay más talleres y los profesores quieren participar en ellos, fuera o dentro de la academia. ¿Alguna idea más? Vale, entonces seguimos. Si se os ocurren algunas, podéis escribirlo. Entonces, hoy vamos a basar nuestro conocimiento tanto en la experiencia, en la práctica, pero basado en la teoría y vamos a referirnos muchas veces a la psicología, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo las teorías psicológicas se aplican al comportamiento o de los profesores o de cualquier otra persona en el trabajo, pero hoy nos centramos en los profesores. Veo que tenemos estabilidad y el máximo precio hora, por supuesto. Bueno, sí, en la tarifa siempre influye y si pueden tener otra tarifa mejor en otra academia, es verdad. Y estabilidad sobre todo, lo de las horas, ¿no? Lo que estábamos comentando antes. Uh-huh. Entonces, esa estabilidad y el máximo precio hora es efectivamente el factor higiénico, ¿vale? Entonces, es la teoría de los factores de Herzberg y los factores como salario, condiciones físicas, esa seguridad, el horario, el contrato, eso es lo que evita la insatisfacción de los profesores, ¿vale? Entonces, hace que trabajan, realizan bien su trabajo, pero eso no genera la motivación real, ¿sí? Es como la base de cualquier trabajo. Por eso trabajamos, ¿no? Para tener un buen contrato, para tener un buen salario, para estar seguros, ¿sí? Es la base. Podéis relacionarlo un poco con la pirámide de Maslow, que seguramente todos conocéis. Es curioso, de hecho, porque Maslow nunca había inventado esa pirámide. Él inventó ese concepto, toda la teoría es suya, pero él nunca había inventado esa imagen. Sí, lo inventaron sus seguidores que querían poner alguna infografía a su concepto. Entonces, con esa pirámide podéis relacionar también estos factores porque, como veis, lo básico es nuestra fisiología y nuestra seguridad. Luego, las necesidades sociales, de las que hablaremos más adelante, pero también tenemos los factores motivadores, que ya es la cima sí, de nuestra pirámide, es decir, lo que hace que el profesor siente el reconocimiento, el desarrollo profesional, la autonomía del trabajo, el sentido del trabajo, ¿sí? Entonces, siempre hay que subrayarlo en cualquier reunión, en cualquier contacto con el profesor, en la calidad de la que formamos los profesores, en la calidad de los materiales que les entregamos para que puedan trabajar, el ambiente que hay, tanto entre los profesores y los padres, profesores y alumnos, profesores y otros profesores, profesores y los directores de la academia. Eso hace que los profesores realmente se sienten satisfechos y eso influye mucho en el compromiso de los profesores. Pero, por supuesto, eso requiere nuestro trabajo, ¿sí? Porque, como veis, son unos conceptos muy generales, ¿sí? Y es nuestro rol de subrayarlo siempre cuando podemos y no solo pensar cuando hablamos con los profesores de las dificultades que hay con algún alumno o de cosas del día a día. Eso también necesitamos darle apoyo con todo ello, pero también deberíamos centrarnos en esos factores motivadores. Y para seguir con ese tema, y hay otra teoría que la completa de alguna forma, es la teoría de la autodeterminación y en realidad para que nosotros nos sintamos
motivados y comprometidos, necesitamos tres factores. Es decir, la autonomía. Entonces, si lo aplicamos al mundo de las academias de idiomas, ya sabéis, ¿no? El trabajo del profesor es una profesión bastante autónoma, porque muchas veces es el trabajo o sea, lo que hace el profesor es lo que hace el profesor en el aula, ¿sí? Con sus alumnos. Nadie lo ve en realidad, nadie lo sigue de ninguna manera. Entonces, o si en las observaciones de las que hablamos últimamente, o si ellos se rellenan el cuaderno del profesor, por supuesto, ¿no? Pero en realidad ese trabajo es muy autónomo, ¿sí? Y los profesores necesitan sentir esa autonomía para poder influir, por ejemplo, en no sé, si les gusta dar clases de conversación, pues que tengan más grupo de ese tipo, ¿no? O si prefieren trabajar con los niños y no con los adolescentes, que pueden influir en ese tipo de temas. Y también he notado que muchas veces, por tanta autonomía que tienen los profesores, a veces en eso pierde la relación. Entonces hay pocos espacios en realidad en el que los profesores puedan tener una buena relación con su equipo, porque cada profesor está en su aula y al final las pausas son muy cortitas, en las paulas van preparando sus materiales, sus clases, hay niños, padres, preguntas y los profesores no tienen espacio para intercambiar sus dudas, sus problemas, sus dificultades. Claro, cuando entran en la academia, cuando salen de la academia juntos, ahí hay un momento, sí, pero no es un buen momento para hablar de todo. Ahí ya cada uno está centrado más bien en volver a casa y en descansar. Entonces, por eso las reuniones de equipo son tan importantes y tanto las reuniones más bien profesionales, donde nos formamos, donde aprendemos juntos, donde encontramos soluciones para varias dificultades, pero también en las reuniones simplemente como las salidas del trabajo, ¿sí? Cuando ir juntos a un restaurante, ir juntos a realizar alguna actividad, ¿sí? Fuera del ámbito académico, ¿sí? Eso también hace que luego, si un profesor tiene una duda, una dificultad, tiene ya muy buena relación con sus compañeros y, por ejemplo, si está pensando en dejar la academia, quizás primero lo consulta con otros compañeros, ellos les dan algunos consejos, le dicen que se queden, ¿sí? Con vosotros también tiene ya una relación mucho más estrecha y eso puede hacer que a la hora de pensar en el abandono de la academia va a tratarlo de forma mucho más seria y no dejarlo de un día al otro. Y también hablando de la competencia, entonces el profesor tiene que sentir que tiene estas habilidades para dar las clases. Entonces, si un profesor empieza el trabajo en una academia y nosotros de repente tenemos varios grupos en diferentes niveles que necesitan un profesor nuevo, puede ser que sea demasiado para un profesor, ¿sí? Si es un profesor que no tiene tanta experiencia, o ya puede ser que la tenga, pero en otra academia, con otras metodologías, y desde el principio le damos grupos de nivel, desde el nivel A1 hasta C1, puede ser bastante agobiante, ¿sí? Para este profesor, y de ahí puede surgir la desconexión, frustración, estancamiento, ¿sí? Si no se cumplen algunas de estos factores. Entonces, son tres palabras que podéis recordar y pensar en qué momentos de las conversaciones con los profesores, cuando estáis pensando en de qué manera sí hacer que los vínculos sean más estrechos, de qué manera aplicarlos. Un consejo que os puedo dar es un consejo, por ejemplo, de las empresas internacionales. En realidad, ahí muchas veces se aplica algo llamado Employee Value Proposition y eso es que si, por ejemplo, entra un nuevo profesor en vuestra academia, ¿cómo es la bienvenida que le dais? Es importante que desde el principio
el profesor sienta cómo es la cultura del equipo de vuestra academia, ¿sí? ¿Qué relaciones hay con cada uno de los profesores? Que los conozca a todos, ¿sí? Pero realmente que haya una reunión en la que os conocéis todos, cada uno sabe de las actividades que se pueden organizar para una buena reunión de equipo. Tenéis un montón seguramente, porque en realidad cualquier actividad de icebreakers que usáis para las clases de idiomas y estos rompehielos, podéis usar luego para una reunión de equipo con vuestros profesores. Entonces, para desde el principio crear este ambiente de cercanía entre los profesores, también que sientan que hay un espacio para el desarrollo en la academia, que hay formación o hay diferentes puestos y como unas escaleras de desarrollo que pueden ir subiendo. Hoy en día se habla mucho del bienestar emocional en el trabajo, entonces también podéis hablar de ello. El reconocimiento, entonces que los profesores vean que se reconocen al principio, ya el profesor ve que de la manera de la que habláis de otros profesores, de quizás fotos, pósters que hay en las academias, si se reconoce a otros profesores y si hay apoyo pedagógico, ¿sí? Entonces, no solamente darle al profesor, este es tu libro, tienes que trabajar con estos materiales con tus alumnos, pero darles muchas pautas y mucho apoyo desde el principio, porque eso también influye luego en el compromiso del profesor, porque siente que desde el principio nosotros le hemos dado mucho apoyo, entonces al final si él piensa en dejar la academia, sí, va a intentar ser igual de justo, ¿sí? Como vosotros habéis sido con él o ella desde el principio. También para reforzar el sentido de pertenencia, en las academias tenemos otra teoría y es la teoría del apego organizacional. Entonces hay tres tipos de apego, de compromiso con la organización. Y tenemos el apego afectivo, entonces la persona dice, me quedo porque quiero quedarme en esta academia. El segundo es el normativo, entonces me quedo porque siento que debo. Y de continuidad, entonces me quedo porque no tengo alternativa. Podéis pensar vosotros cuál de estos compromisos deberíamos reforzar, porque hay uno que es el más importante. Y os puedo decir que es el afectivo, ¿vale? Entonces, si pensamos en si queremos que el profesor se quede, no debería quedarse por los dos otros tipos de compromiso. Entonces, no porque no tiene otra alternativa, pero debería quedarse porque quiere, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer para que el profesor realmente quiera quedarse y no tenga que hacerlo, ¿sí? Pensad siempre en esa perspectiva, ¿sí? Consejo para ese tipo de situaciones, pues pueden ser, por ejemplo, los diferentes rituales de equipo, ¿sí? Entonces, ya en varios talleres que organizamos juntos, os estaba hablando de los cafés pedagógicos, entonces estas reuniones muy con buen rollo, muy agradables, donde y no tienen que ser demasiado largas, eso también es importante para que los profesores no noten que están perdiendo tiempo. Pero fijaos, imaginaos a vosotros cuando erais profesores al principio de vuestras carreras, antes de ser jefas de estudios, y fijaos, entráis en una academia y alguien nos dice, oye, y en nuestra academia cada mes organizamos un café pedagógico en el que intercambiamos ideas, cada profesor viene con una actividad chula que le haya funcionado durante este mes
por ejemplo, sí, yo diría que, wow, qué chula la academia, yo quiero trabajar aquí, yo quiero quedarme aquí porque hay actividades extras para los profesores, ¿vale? Donde sí que puedo crecer, donde puedo tener buenas relaciones con otros profesores. Entonces, en realidad, hay que vendérselo también de alguna manera a los profesores, ¿sí? Tal como vendéis los cursos a los alumnos, pues también ese tipo de reuniones hay que vendérselas un poco a los profesores para que quieran participar en ellas y para que de verdad sean de valor para ellos. También, tal como ya he mencionado antes, puede ser reuniones de equipo donde el objetivo es emocional y social, ¿sí? Entonces, no solo el trabajo, no solo los alumnos y los padres y las dificultades que tienen, no solo la preparación para los exámenes, pero también ese vínculo emocional, ¿vale? Entonces, salir juntos a, no sé, una reunión de juegos de mesa, por ejemplo, o jugar juntos al vóley o cualquier otra de las actividades que se os ocurra. Nosotros en Langlion también, para que tengáis un ejemplo muy real, muy vivo, en Langlion cada 2 meses tenemos unas reuniones de equipo de esta forma, donde no hablamos del trabajo, simplemente nos divertimos y hacemos algunas actividades juntas. Y eso luego influye muchísimo en el trabajo porque es mucho más fácil intercambiar cualquier problema, cualquier dificultad, ayudarnos uno al otro. Y lo mismo podéis aplicar al mundo de las academias. En las academias donde trabajaba y organizábamos reuniones así, siempre se trabajaba mejor. Eso es totalmente cierto. Y también las microcelebraciones. Entonces, si el fin de trimestre lo celebráis, organizáis un evento solo con alumnos, solo para los alumnos y sus padres, o también lo celebráis con los profesores, ¿sí? Porque a veces nos centramos en los certificados de los alumnos, en el progreso del alumnado, que es súper importante, por supuesto, y muchas veces hablamos de ello en nuestras reuniones aquí de los jueves, pero creo que también podemos centrarnos en que son los logros realmente de los profesores, ¿sí? Y deberíamos también celebrarlo y notarlo y hablar de ello, porque en realidad también es un buen marketing de vuestra academia, ¿sí? Por una parte, es notar el gran trabajo que hacen los profes, pero también si habláis de ello en vuestras redes sociales, pues también eso promueve la academia, porque se ve que el equipo está muy unido y trabaja con ganas. Pequeños detalles, recordar del día de cumpleaños de los profesores. Puede parecer una cosita mínima, un detalle, pero es un detalle que realmente cuenta, ¿sí? O también sé que algunas academias hacen algo como profesor del mes, profesor del trimestre, suben su foto o en las redes sociales o en algún póster en la academia. Entonces eso también es muy motivador y si lo hacéis de manera muy divertida, por supuesto de acuerdo con los profesores, podéis ver que de verdad sale bien e influye mucho en las relaciones que se tiene con los profesores. Ahora veo un comentario. Nosotros hacemos cumpleaños, profesor del mes, cena Navidad juntos, reuniones trimestrales, reunión one-to-one y aún así es complicado que se queden. Lo siento, porque veo que hay muchos intentos y igual habría que preguntarles directamente, ¿no? ¿Cuál es la razón y si se puede hacer algo para el futuro? Ya, si una persona se va, vale, lo entendemos, pero igual podemos hablar de forma muy abierta con ellos y si pudieran daros algún consejo, ¿qué podríais hacer para los futuros profesores, ¿no? Para que quieran quedarse. Igual, si ese profesor, porque supongo que si organizáis todas estas dinámicas, el profesor tiene buena relación
con vosotros. Entonces, igual os va a compartir también, ¿sí? Que le motiva a irse y si puede daros algún consejo. Yo seguramente lo compartiría en su lugar. Entonces, igual es una buena idea preguntarles directamente, ¿no? Voy a estar pendiente del chat, voy a seguir y luego voy a seguir respondiendo. Entonces, una de las teorías que también es muy interesante es del autor cuyo, aquí tenéis su apellido, pero no me atrevo a pronunciarlo, lo siento, para el respeto del autor de esa teoría. Es un psicólogo húngaro muy reconocido. Y él inventó una teoría del flow, no sé si la conocéis, hoy en día es bastante conocida, creo, y es este momento en el que una persona trabaja y no siente que trabaja. Espero que cada uno de vosotros haya notado alguna vez en su vida, en su trabajo, igual lo notáis a menudo, si realmente os gusta lo que estáis haciendo. Es este momento en el que sí, no notáis que estáis trabajando, pero trabajáis mucho, no sé, pero es como una afición en realidad, ¿sí? De hecho, cuando es algo que les pasa a los artistas a veces, sí, que están en ese momento de creación, sí, de mucha creatividad, y luego sale su gran obra de arte. Y esa teoría se puede aplicar a cualquier ámbito, a cualquier trabajo y también creo que es muy aplicable al mundo de las academias y de los profesores de idiomas. Entonces, fijaos que para encontrar ese flujo, ese flow en el trabajo, necesitamos tener el nivel de habilidad bastante alto y también el nivel del desafío también tiene que ser bastante alto. Si los niveles son diferentes, pues sentimos otros tipos de emociones en nuestro trabajo, sí, pero nuestro mérito es encontrar esa sensación del flujo, ¿vale? Entonces, estoy hablando de ello porque cuando pensáis en qué podéis hacer para reforzar vuestros equipos o para hacer que los profesores que se queden, hacer de la mejor manera posible que sus niveles de habilidad sean tan altos como posible. Entonces podéis pensar en la formación interna o externa de vuestros profesores. Hablando de las formaciones, también hay que tener en cuenta que no siempre cada uno lo necesita, ¿sí? Porque a veces uno puede sentirse bien en su zona de confort y puede ser que en cierta etapa de su vida profesional o laboral necesita esa zona de confort, ¿sí? Entonces, también hay que tener cuidado si realmente el profesor necesita más y más formación, más y más ideas creativas, o quizás necesita primero 1 año, 2 años, 3 años para sentirse bien y cómodo con la metodología que estáis usando, ¿vale? Entonces, con la formación también hay que tener cuidado para no exagerar, porque sé que en el mundo de la educación nos encanta la formación y todo tipo de cursos, pero también tenemos que ver que un profesor, un equipo tiene espacio para ese tipo de formación y por eso, tal como he aconsejado antes, lo mejor es hablar directamente con los profesores, preguntarles qué necesitan, qué quieren, darles 2, 3 opciones de diferentes cursos y para que ellos elijan qué es lo que necesitan en cualquier momento. Y también el nivel de desafío tiene que ser bastante alto, pero también cada profesor está en diferente etapa de su carrera profesional. Entonces, para una persona, clase de nivel A1 con niños ya puede ser un desafío. Y para otro profesor, clase de preparación para los exámenes de Cambridge de nivel C1 puede ser un gran desafío, ¿sí? Para cada profesor, otra cosa es otro desafío.
Entonces, simplemente hay que observarles, ver datos y cifras, como hablábamos antes, pero también preguntarles directamente qué es lo que necesitan. Y ese libro os lo recomiendo muchísimo porque os puede dar muchas ideas de qué prácticas, qué rutinas aplicar, tanto para la vida personal como para la vida profesional, para encontrar ese flujo, y creo que puede ser muy inspirador para vuestros profesores. De hecho, si queréis luego organizar un taller con vuestros profesores, ya tenéis una idea de un taller que realmente va a gustarles a todos los profesores. Vale, y tal como estaba hablando antes, entonces el crecimiento profesional dentro de la academia. Entonces, al principio mencionabais, ¿no?, que los profesores abandonan las academias porque simplemente quieren trabajar en el sector público. Pues muchas veces para que quieran quedarse en una academia privada, en un centro de idiomas privado, podéis ofrecer estas rutas de crecimiento docente. Yo aquí he puesto nombres como también del ámbito internacional, de las empresas internacionales, pero vosotros, hay academias que ponen algunos nombres muy divertidos, más bien del mundo de los idiomas, entonces vosotros podéis decidir, igual ya tenéis también estas rutas de crecimiento para vuestros profesores y podéis tener un profesor junior, senior, mentor, formador interno, coordinador académico, pero para que ellos vean qué necesitan en cada etapa, qué tipo de tarifas también conlleva, ¿no?, cada etapa, cada siguiente escalón, ¿sí?, de su desarrollo en la academia. Entonces, está bien, de hecho, ya cuando contratáis a un profesor nuevo, está muy bien preparar quizás un fichero, sí, para esa persona, para que vea el desarrollo que puede esperarle en una academia, para que vea cuáles son vuestros valores, lo que vendéis a los alumnos cuando les hacéis que vengan a la academia, que aprendan en vuestro centro. También podéis de la misma forma ofrecer ese tipo de valores, de propósitos a los profesores para que sepan qué pueden esperar de la academia. Y para ver si un profesor ya está en el momento de cambio, para ver si le interesa otra etapa, otro tipo de desarrollo en la academia, pues podéis asignarles pequeños proyectos como hitos de desarrollo, ¿sí? Entonces podéis darle un grupo un poco más avanzado o que está más bien desnivelado, ¿sí? Entonces un grupo más difícil. Podéis proponerle liderar un taller o si quiere, pues coordinar quizás con otros profesores un evento interno. Entonces, darles estos... a veces son algunas tareas muy exigentes, sobre todo si el profesor ya está en su rutina de clases, ¿sí? Pero igual tenéis profesores que lo necesitan, que lo están buscando, que aunque sea una cosa difícil para ellos, una vez que lo hagan, vean, ay, eso es para mí, yo quiero organizar más de ello. Así, en vuestra academia tenéis más talleres, más eventos, la academia es más atractiva para vuestros clientes, pero a la vez el profesor siente que hace diferentes cosas y está ganando, sí, más experiencia y se siente parte de la academia, porque si un profesor organiza un taller, un evento, lo recuerdo desde mi perspectiva, sí, cuando organizaba ese tipo de reuniones con los alumnos. Ahí ya no participan solo alumnos de mis grupos, pero venían alumnos de toda la academia, así de diferentes grupos, o a veces venían exalumnos, y eso de verdad influye un montón en el apego, ¿sí?, a la academia.
porque ya nos sentimos parte de la academia, no solo de vuestros grupos, pero ya de todo el centro, ¿vale? Entonces, si un profesor participa en ese tipo de eventos, vais a ver que va a sentirse también mucho más comprometido porque va a conocer a mucha más gente del centro. Vale, y una teoría más, la última de hoy. Entonces, la teoría de la identidad social, muy reconocida en la psicología social, efectivamente, y es que cuando pensamos en nosotros mismos, muchas veces pensamos en nuestro grupo, ¿sí? Podéis pensar en vuestro grupo de amigos, en vuestra familia, en vuestro barrio, ¿sí? En vuestra ciudad. Siempre nos identificamos con un grupo. Y eso también se aplica muy bien al mundo de las academias de idiomas. Por una parte, para un momento, porque hoy hablamos sobre todo sobre los profesores, pero por un momento quiero que pensemos en nuestros alumnos, porque si pensáis en los alumnos, en los que se quedan, en los que continúan en los cursos, pues muchas veces vais a ver que ellos no dicen que, estudio inglés, sí, pero dicen que, bueno, yo estudio inglés en esta academia concreta. Y me encanta cuando los alumnos dicen, sí, están, por ejemplo, en el pasillo hablando entre sí y dicen, yo soy del grupo de los viernes, sí, o yo aprendo con el profesor X. Y eso hace que ellos mismos forman un grupo, sienten que pertenecen a un grupo, ¿sí? Si, por ejemplo, hay varios grupos que tienen las clases con el mismo profesor, pues ellos ya tienen algo que les une, porque ya pueden hablar de algunas dinámicas, de algunas bromas que siempre hace el profesor, etc. Entonces, si eso les une a los alumnos, la misma cosa puede unirles a los profesores. Y en esa teoría tenemos tres tipos de categorización social. Pues lo primero es la categorización social que nos dice, soy parte de ese equipo docente, ¿vale? Entonces, para que esa persona sienta que no solo trabaja en la academia, pero que sienta que de verdad forma parte de un equipo, pues lo que ya estaba comentando hoy, las reuniones iniciales, sí, como la bienvenida oficial. Ahora estáis en un buen momento para planificarlo, porque incluso si, por una parte, puede ser que ahora estáis en el momento de buscar y contratar a nuevos profesores para el año que viene, así que fenomenal, ahí podéis planificar cómo organizar esa reunión de bienvenida. De nuevo, qué cambiar quizás, qué otros materiales entregarle al profesor, quizás prepararle un kit de bienvenida, algún folleto, algún fichero con cosas atractivas para el profesor, para que vea cómo es vuestro centro. Pero también podéis pensar en otros profesores, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de reunión podéis planificar para empezar bien el año? Para ya desde septiembre, finales de agosto, reforzar ese compromiso con la academia, porque recordad que estas cosas no se hacen en una reunión, no se hacen en una charla, ¿sí? Normalmente podéis ver los efectos después de todo el trimestre, después de todo el año académico. También funcionan bien los mapas, ¿sí? Tipo, ¿quién es quién en nuestro equipo? Entonces, tener, por supuesto, si los profesores están de acuerdo de publicar sus fotos en un póster en la academia o en las redes sociales, ¿sí? Eso también podéis pensar que es una cosita pequeña, pero si el profesor cada día entra en la academia y se ve su foto en la pared entre otros profesores, o a veces hay fotos de diferentes reuniones de equipo, ¿sí? Si estos detalles están en la academia, los profesores sienten que pertenecen a este sitio y que la academia es su casa un poco, ¿no? Es su lugar.
Vale, luego tenemos siguiente parte, entonces la identificación social. Entonces, no solo una persona siente que forma parte de un grupo, pero también sienta que es un miembro importante de ese grupo y aporta valor a ese grupo. Entonces, ¿cómo reforzar esta sensación? Pues aquí podéis celebrar logros individuales y logros de equipo, de lo que también ya hemos hablado un poquito antes. También, como decía antes, por ejemplo, si, no sé, si tenéis algún logro especial o muchos todos los alumnos de un profesor acaban de aprobar los exámenes, por ejemplo, ¿sí? O cualquier otro logro, aunque sea pequeñito, pues si lo celebráis en una reunión se lo felicitáis al profesor, vais a ver que van a agradecerlo. Y también la comparación social, que es inevitable, desgraciadamente o no, pero es algo que no podemos evitar, lo tenemos en nosotros. Entonces, que los profesores se comparan, ¿sí? Entonces, aquí se trabaja mejor que en otras academias, por ejemplo. Para que el profesor vea que en una academia es un buen clima laboral, hay relaciones auténticas y que las condiciones del trabajo, tipo horario, contrato, salario, también son mejores que las estándar en el sector. Por supuesto, aquí por eso hoy no estoy hablando tanto de temas como tipos de salarios, de tarifas, porque sé que es diferente en cada ciudad, en cada academia, depende de los precios de cursos, etcétera, de las experiencias de los profesores, pero también podéis ya de forma individual repensar de qué manera, si hay alguna posibilidad, de qué forma podríais modificarlo. Vale, aquí veo un comentario, entonces voy a leerlo. Estéreo, fomentas el buen rollo, buen sueldo, buena formación a cargo de la escuela, cenas de empresa, a su disposición y adaptados a sus necesidades, pero si el profesor tiene un objetivo personal y no es quedarse en tu escuela, sino que la escuela sea una herramienta para ir hacia otros objetivos, da igual lo que ofrezcas. Sus objetivos laborales son más. Sí, es verdad, es cierto. Sí, gracias por ese comentario. Y en este caso, no sé si eso ya es algo personal, ¿no? Ya es un objetivo del profesor y si el profesor se contrata en la academia con ese objetivo, sabéis, los objetivos, la motivación, hay dos tipos de motivación. Tenemos la motivación intrínseca y extrínseca. Y si la motivación intrínseca es mucho más fuerte, es la que viene desde dentro, ¿no? Entonces, si el profesor tiene esa motivación y con esa motivación se contrata en la academia y con esa motivación quiere irse de la academia, desgraciadamente, podemos hacer exactamente todo ello, pero no podemos cambiar a todos. Y aquí es la pregunta, ¿no? Si era la pregunta que nos hicimos al principio, si realmente queremos retener a cada profesor, porque si este profesor quiere irse sí o sí, podemos retenerlo un poco más, pero al final sí o sí va a dejar el trabajo porque este era su objetivo desde el principio, desgraciadamente. Eh, entonces, la pregunta es si está bien centrarnos tanto en estas personas que vemos que vienen y se van y haciendo todas estas cosas, sabemos que sí o sí van a irse porque no hay nada que influya en su decisión, porque supongo que no es la mayoría de los profesores, ¿no? No creo que todos vengan con esta actitud. Y creo que es mucho mejor centrarse en los que realmente quieren ser profesores, quieren trabajar en la academia, quieren desarrollar, quieren formarse. eh, y centrarnos en esa parte positiva, en esa parte del equipo que vemos que quiere quedarse en la academia. Y si hay un profesor que, bueno,
que vienen se van. ¿Qué vamos a hacer? Igual mejor que se vayan si realmente es lo que necesitan y esta es su motivación desde el principio, porque sí o sí van a irse y podemos em, trabajar mucho en ello y no vamos a influir de ninguna manera, ¿no? Entonces es mejor centrarse en esa parte del equipo y cuidarla tanto como podemos, la que quiere quedarse con nosotros. Y vais a ver que con el tiempo ellos se quedarán por años y así formaréis un equipo que durará años, ojalá. Entonces, hablando con los profesores exactamente, también al final, ya estamos al final, tengo algunos puntos que ellos mismos han mencionado que les gustaría tener bien obvios y claros en las academias, entonces los comparto con vosotros. Entonces, lo primero es la distribución de roles clara y transparente. Entonces, quieren saber quién es quién en la academia, de qué se encarga cada uno, con quién, si hay cambios en el horario, si hay cambios en la metodología, si hay cambios en los grupos, si quién, cuándo comunica, de qué manera, de cualquier cosa, ¿sí? Lo quieren tener de forma muy transparente. También el seguimiento, sencillo y útil. Entonces, los profesores ellos ven que la observación de clases de la que hablamos en la última masterclass es real, es importante y ellos la quieren, pero la quieren ver de manera muy útil. Entonces, no solo que alguien vea a observar su clase y ya está, pero también que reciban feedback y que puedan ir creciendo en la base de ello. Entonces, que sepan, eso lo estoy haciendo muy bien, pues sigo así, o que vean que, bueno, tengo que mejorarlo y que reciban un apoyo. Entonces, nunca la crítica, pero más bien apoyo, de qué forma pueden seguir formándose, incluso en la academia, ¿sí? Entonces, el apoyo pedagógico. Acompañamiento real, no solo al principio. Entonces, a veces los profesores notan que al principio reciben apoyo, pero luego ya, bueno, un mes ya sabes lo que estás haciendo, ya tienes tus grupos, tus libros, pues ya sabes qué tienes que hacer. Dicen que en realidad ese apoyo les gustaría tener. Las reuniones de equipo también están bien, pero siempre necesitan saber por qué. Entonces, no reunión por reunión para que sea una reunión, pero más bien tener el objetivo bien claro, saber con mucha antelación cuándo van a tener esta reunión, qué tienen que preparar y no a la última hora, ¿vale? Y que tengan esa persona que realmente se preocupa por ellos, ¿sí? Y se interesa realmente qué tal en sus clases. Ruta de crecimiento y promoción profesional. Entonces, que no solo tienen el puesto del profesor y son profesor y ya está, y no hay nada más, pero que sepan que hay algo más por delante y hay algunas formas de crecimiento, ¿vale? De lo que ya hemos hablado hoy bastante. Luego tenemos la formación hecha a medida, entonces que no cada profesor necesita la misma formación, no cada profesor necesita el mismo curso, entonces es mejor dedicar menos tiempo a diferentes formaciones, pero hacerlas bien y que un profesor puede ser que necesite aprender más bien de las relaciones personales con los alumnos. Otro quizás busca más dinámicas de conversación. Otro quizás necesita trabajar en el comportamiento del alumno, ¿sí? Y en la organización del aula. Otro quizás necesita mejorar el uso de la pizarra, puede ser. Entonces, hay que adaptarlo a cada uno. Métodos de trabajo claros y accesibles es lo siguiente, pues que cada uno tenga sus materiales, pues que cada uno, si quiere implementar algunos materiales extras, que tenga esta posibilidad y que haya materiales adicionales y accesibles en las academias. Entonces, todo tipo de fichas, juegos,
que estén disponibles y que el profesor no tenga que pasar horas buscando materiales adicionales. Y uno más, pues buen rollo y confianza, ¿sí? Eso siempre lo necesitamos. Y tal como habéis mencionado, si un profesor quiere irse, se irá sí o sí, si esta es su motivación desde el principio, pero para el resto de los profesores, entonces es mejor que no nos desmotivemos si un profesor se va, ¿sí? No, ánimo y seguimos cuidando del equipo que tenemos con nosotros para que ellos quieran seguir trabajando con nosotros y tengan confianza, que no importa si alguien se va o no se va, los que ya están en la academia todo el tiempo, no solo al principio, reciben un buen acompañamiento desde nuestra parte. Vale, entonces, hasta aquí hoy, pero me gustaría preguntaros de qué os gustaría que hablemos en nuestra siguiente masterclass, que tendrá lugar a mediados de agosto. Entonces tenemos 3 temas para elegir. Podemos hablar del seguimiento del profesorado y de las herramientas para ello. Por otra parte, podemos centrarnos también en el alumnado y de qué forma como jefes de estudios podemos de forma efectiva seguir el progreso del alumnado. O también, porque hoy he hablado un poco de los datos, informes, pues podemos hablar de qué datos consultar en las academias de idiomas y cómo usarlos. Entonces, ahora los que estáis aquí presentes en el webinar, es un momento para vosotros. Podéis decir ABC simplemente para no escribir mucho. Voy a saber cuál de las respuestas, entonces podéis votar y me adaptaré a vuestras necesidades y prepararé una masterclass de ese tema, ¿vale? Veo que de momento tenemos 2 ideas diferentes. Una persona vota por las herramientas, otra por los datos. Hay algunos más votos para decidir. Si no, pues nos tocará hacer dos masterclass. Pero si alguien nos ayuda en tomar esa decisión, herramientas, así sabremos qué hacer como lo primero, ¿vale? No sé si alguien más quiere compartir su opinión. También a todos los correos, por supuesto, recibiréis la grabación del webinar. Entonces, en respuesta a ese correo, si necesitáis más tiempo para pensarlo, también podéis escribir vuestra opinión. Seguimiento efectivo del progreso del profesorado. Entonces, veo que herramientas, profesores, entonces, ese supongo que será nuestro próximo webinar, ¿vale? Entonces, el seguimiento del profesorado, pero no os preocupéis, los otros temas siguen actuales y pendientes, entonces hablaremos de ellos también en el futuro más lejano. Y si en cualquier momento tenéis alguna idea de qué temas os gustaría hablar más profundo, como lo hemos hecho hoy, pues yo encantada de escuchar vuestras ideas. Y bueno, tal como os he prometido, también compartimos con vosotros nuestro ebook, nuestra checklist creada especialmente para este webinar. Entonces, es una recapitulación de todas las ideas de las que hemos hablado hoy, una checklist con todas las ideas que deberíais tener en cuenta a la hora de repensar, ¿sí? De qué forma lleváis el tema de la fidelización en vuestra academia. Aquí tenéis un código QR para nuestro grupo de WhatsApp. Es un grupo que compartimos con jefes de estudios y con directores de academias de idiomas. Entonces, si os unís a ese grupo, os vamos a enviar, creo que hoy, esta tarde, seguro ese ebook para desde el webinar, ¿vale? Hay 10 páginas con varias ideas y así ya lo tenéis todo en un PDF y no tenéis que crearlo vosotros mismos.
Si os gustaría conocerlos un poco más como la plataforma, qué hacemos, qué herramientas ofrecemos, cómo es nuestro sistema, pues siempre podéis contactar con nosotros. Sobre todo, Langlion es la gestión de grupos y clases, gestión del profesorado, registro de asistencias, seguimiento de alumnado, todo tipo de evaluaciones, informes, organización de horarios, calendario, pruebas de nivel, son solo algunas de las funcionalidades, porque si tuviera que escribirlas todas necesitaría muchas más diapositivas. Entonces, si queréis, siempre podéis contactar con nosotros. Os puedo, si me dais un segundito, puedo compartir con vosotros nuestra página web. Os la paso en el chat, podéis visitarla y ahí tenéis nuestros, sí, es un sistema CRM y mucho más, pero sí, es un CRM para las academias de idiomas, pero también un ERP, mucho más, ¿vale? Una plataforma muy, muy, muy completa. Pues vale, si os interesa saber simplemente cómo es, podéis quedar con nosotros y os contaremos cómo es, cómo funciona y de qué forma podríais aplicarla en vuestra academia. Sí, el precio depende se varía mucho porque depende siempre de los módulos que elijáis y de los alumnos que tengáis en las academias. Entonces siempre se adapta y es muy justo de acuerdo con cómo es vuestra academia. Entonces, si queréis, podemos ponernos en contacto y veremos qué módulos podríais aplicar, porque son 9 módulos diferentes, ¿sí? Entonces, todo depende de vuestras necesidades. Entonces, podemos ponernos en contacto y os explicaremos todo poco, paso a paso. También aquí os dejo mi número de teléfono, mi correo electrónico. Entonces, vale. Entonces, si te interesa, podemos, después del webinar, podemos charlar un rato y te lo explicaré cómo funciona todo. Mi correo, mi teléfono lo tenéis aquí. Aquí una vez más el código QR. Y bueno, ya llevamos aquí más de una horita, entonces muchísimas gracias por pasar el tiempo aquí. Espero que haya sido inspirador para vosotros y bueno, que muchos profesores se queden en las academias y ya no se vayan a otros sitios. Muchísimas gracias una vez más y bueno, nos vemos en el futuro, ¿vale? Hasta la próxima. Chao, chao. Muchas gracias.